Como ustedes saben, se gastan millones en inversiones para cuidar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los bienes dañinos que mejorarían la salud humana. Y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo, bastan los autos, que deberían ser reemplazados por otros con motores eléctricos, o el tóxico plomo que se agrega a las naftas, simplemente para aumentar el pique de los mismos. Ante todos estos problemas y muchísimos más, nosotros nos preparamos para combatir y resistir los problemas ambientales con conocimiento. Y para eso está con nosotros hoy la licenciada, así se dice, Flor Piera. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Un nuevo capítulo de la columna Estructural que tenemos aquí. Exactamente. No pude estar lamentablemente el jueves pasado, que justamente fue el día, y yo digo que estamos en la semana o en el mes del medio ambiente, porque el 5 de junio, que justo fue el jueves pasado, se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. Uh-huh. Y en eso, el lema este año de las Naciones Unidas fue Nuestras tierras, nuestro futuro. Importante para repasar un poco las problemáticas que hoy estamos teniendo a nivel país, y no es menor que justamente hoy conmemoramos, también tenemos una plaquita, la imagen 1 que tenemos, ahí la vamos a pasar. Justamente hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Y qué tiene que ver esto con el medio ambiente? Que uno de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Uh-huh. que existen. Del cual hablamos el año pasado nosotros. Exacto, hablamos el año pasado de una agenda, no sé si se acuerdan, la famosa Agenda 2030, que después pasó a la 2045, en la cual Argentina salió de esa participación. Que también lo mencionaste. Que también lo mencionamos. Sí, que se proponía como objetivos de desarrollo como hambre cero. Exacto, se agregaban otros compromisos, entre ellos más objetivos para cumplir, que tienen que ver mucho con combatir el hambre, ¿no? La preservación de los recursos naturales. Entonces podemos decir que lo que tiene que ver con nosotros es que la ODS 8, en el 8.7, aclara que combate todas las estrategias que deberíamos tener y las propuestas a hacer cada país para combatir esto, ¿no? El trabajo infantil. De hecho, se proponía desde el 2015 tenerlo resuelto, tenerlo encaminado, tener evidencias para el 2025. Y lamentablemente aún estamos lejos, porque el trabajo infantil en ciertos rubros como el campo, ¿no? y demás ha crecido, y más con la cantidad de desempleo que existe en lugares que por ahí quedaron un poco más lejanos a la realidad laboral del resto de la República, de alguna manera, o de otras actividades que están de alguna forma más observadas. Exactamente, y ante la necesidad, porque venimos con una problemática económica que es a nivel mundial también, ¿no? Porque hay todo un paradigma, o sea, mundialmente hay toda una crisis económica, hay cambios como los que están pasando de nuevas incorporaciones sociales, ¿no? Que impactan directamente en la economía, porque esto del ambiente va de la mano con la falta de compromiso, la falta de políticas públicas, la falta de inversiones, como que todo lleva a todo. Entonces, lamentablemente, tenemos la placa 2 que muestra la ODS 8.7, que habla hacia la primera generación del libre de trabajo infantil. Bueno, esa plaquita es un poco en referencia a lo que venimos mencionando, que viene trabajando las Naciones Unidas, y se viene mostrando, hay países un poco más desarrollados que se viene trabajando esto, ¿no? Pero incluso Argentina había mejorado notablemente la baja en empleo infantil, pero después de la pandemia, vieron que la pandemia también fue como un antes y un después a nivel mundial. Vos sabés que estaba pensando y lo vinculaba, porque hoy 12 de junio también se
conmemora, si se quiere también, o se debe recordar para nuestra memoria, valga la redundancia, el último discurso del general Perón. ¿Qué fue la primera medida? ¿Cuál fue la primera medida del general Perón? Bueno, el Estatuto del Peón Rural. ¿Por qué Claro. era la preocupación de sacar como primera medida de gobierno el Estatuto del Peón Rural? Y porque la mayoría de los trabajadores eran niños. Niños. Claro. Lo mismo pasaba para la minería, en donde muchas veces se reemplazaban. Es loco, ¿no? Porque vieron que en las mineras antes la prueba del canario era lo que les indicaba a los mineros Sí. si debían continuar o no. Es Exactamente. fácil, se pone en una jaula un canario, sí, se mataba en ese Terrible. momento. Al pájaro, ¿no? También se bajaba, y si el canario cuando subía en la jaula estaba muerto, es porque tenía que ir rajando. Ah, eso es. Los que mandaban antes eran chicos. Sí, es real. Y de No sabía hecho, esa historia. sí, no. Claro. Estoy Ese- Sí, anotando. entonces no, viste. Ese método también para todo lo que es verificación de cámaras, cuando no había los famosos detectores de gases, Nuestros cuando no había... compañeros, hay muchas historias también Sí, de nuestros compañeros por los exacto. gases de cloro. En lo que era, hablamos muchos años atrás, en Sí. lo que era todo este trabajo de verificación de cámara, de trabajo con saneamiento, en las bocas de registro se hacía estas pruebas, porque obviamente no tenían por ahí herramientas, porque... La tecnología, ¿no? La tecnología, y también porque, bueno, nosotros veníamos con esto más fácil del trabajo infantil, entonces de mandar chicos por ahí a hacer este tipo de tareas como algo incorporado socialmente, ¿no? Como Claro, como- Culturalmente culturalmente aceptado. estaba aceptado. Bueno, hoy no, desde el 2002 que la Organización Nacional del Trabajo conmemoró este día como el 12 de junio, la lucha contra el trabajo infantil. Desde las agendas ambientales y los compromisos que se establecen con los países, es algo que se trabaja constantemente, que debería haber estado muy avanzado para este 2025, que era ponerle fin a todas las formas de trabajo infantil. Lamentablemente no estamos en condiciones de poder decir que esto avanzó por varios factores, entre ellos consecuencias de la pobreza, provincias que también, hablamos de Argentina y a nivel mundial, ¿no? Porque no solo es para Argentina, esto es a nivel mundial, y que también la pobreza refuerza un poco la desigualdad social y la discriminación. Bueno, llegamos a esta instancia donde creo que nos falta un trayecto largo por recorrer para poder sacar a los niños de los trabajos en lugares que son poco visibles, como decíamos recién, campo, o países que están con mucho menos recursos, y que a veces también los países subdesarrollados o más desarrollados hacen la mirada gorda a lo que pasa en los países más vulnerables, con menos recursos, más pobres, ¿no? Bueno, ahí por ahí tener un poco en cuenta esto para... Es una mezcla, creo que el término correcto para utilizar es una combinación bastante peligrosa. Sí, Porque me parece que debemos comprender lo siguiente, corregime si me equivoco, por favor, en la apreciación. Los países más desarrollados, más industrializados, hacen la vista gorda con respecto al cuidado del medio ambiente, porque está, creo que, confirmado y comprobado que la emisión de gases de efecto invernadero está Sí. producida justamente por Estados Unidos, los países más industrializados. ¿Está bien? correcto. No cuidan. Y en los subdesarrollados, donde no tenemos la tecnología ni la industrialización para llevar a cabo esas tareas, hacemos la vista gorda frente al laburo infantil. Entonces Sí, me por parece que supuesto. se combinan lo peor del mundo del trabajo, ¿no es cierto? Esta cosa. Sí, es terrible. Es un poco de tomar conciencia, de visibilizar un poco lo que está pasando en general, no solo mirar la parte que nos compete a nosotros, pero bueno. ¿Y en Argentina? En Argentina, después de la pandemia fue una caída fuerte. Uno de los rubros más ricos que siempre decimos es el campo, pero también uno de los que más... de los que hemos por ahí un poco más retrasado está en esto, ¿no? En los chicos que se ponen a trabajar, el tema de la cosecha, ¿no? Claro. Bueno, ese es un trabajo que aún todavía falta mucho. De hecho, al campo aún le sigue pasando que tenemos campos que se adaptan a medidas, pues los campos son uno de los que también más contamina, desde los fitosanitarios. ¿Cómo contamina el campo? Y de varias formas. Primero,
no colabora desde el reuso del agua. Por ejemplo, nosotros no podemos utilizar agua potable o traer agua de pozos o de acuíferos para regar y demás. Eso tiene que ser agua que tiene que haber sistemas que se hacen recuperos de agua con reservorios para hacer una economía, una economía más sostenible. Eso pocos campos, pero se está avanzando, hoy se está tomando bastante conciencia, aún no los tienen. Después el tema de los drenajes naturales, muchos campos quedan debajo de agua porque no tienen la visibilidad de decir, bueno, tenemos que tener cursos de agua que puedan seguir su camino natural para drenar, y terminan por ahí sembrando todo, no tienen espacio, quedan pocos espacios verdes, entonces los suelos se saturan. Otro problema que viene hace rato son los fitosanitarios. ¿Qué son los fitosanitarios? Bueno, básicamente el campo utiliza agroquímicos. Los agroquímicos son los principales problemas. No sé si muchos lo han visto, lo pueden percibir a veces en las frutas, en las verduras, que uno cuando las tiene que lavar con mucho cuidado, pasarlas, ¿no?, hacerle dos lavados, ponerle un poco de lavandina, y ustedes van a ver por ahí la capa que le queda a eso, que es consecuencia de los agroquímicos. ¿Qué pasa con esto? Es sabido la cantidad que necesitan de agroquímicos, pero vienen en tambores, vienen en recipientes plásticos en grandes cantidades, los fitosanitarios, y no son reciclables. Además que de por sí los tambores necesitan un lavado y un cuidado en particular para volver a tratarlos, porque si no, eso te queda contaminado, es un agroquímico. ¿Qué le vas a poner ahí adentro? ¿Y a dónde lo vas a tirar? Después tenemos el problema de los plásticos. Entonces los fitosanitarios es un problema que se viene tratando. Hay todo un trabajo detrás, una legislación para esto que va regulando los fitosanitarios, y de hecho campañas de contenedores de agroquímicos mucho más pequeños que se puedan diluir para evitar la cantidad de plásticos y de envases en vano. Entonces, así como vieron las campañas que hoy se utilizan en los detergentes, que más que nada lo ven en los supermercados, llámese, por ejemplo, los enjuagues de ropa, que te dice, viene un pequeño envase y te dice rinde 5 litros. Esos son campañas que uno dice, ¡ay, qué bueno es para diluir! Sí, en realidad detrás de eso es la acción que hace la empresa para emitir, para tratar de reducir la cantidad de plásticos. Y además, porque, vuelvo a decir, los plásticos, una cosa es que vos tengas algo que no contamina, entonces vos lo enjuagás y lo tirás. Ahora, si yo tengo un agroquímico y lo enjuago y lo descarto, contamino todo. Y aparte, ¿qué pongo en ese contenedor? Entonces, una de las problemáticas que tiene el campo es estas, ¿no? De ahí viene la contaminación, el trabajo no regulado, ¿no? Obviamente que, no sé si lo vieron la otra vez, pero había una protesta de la gente de Guatri. Sí, que estaba con el tema de la yerba, que eran los yerbateros, exactamente. Los yerbateros. Que uno dice, che, qué cosa la yerba, qué cara. Claro, en realidad el proceso dice que la última instancia es quien lo seca y hace el despacho, digamos, el envase y todo la despacha. Pero cobra muy poquito la gente que hace el proceso de la recolección, cosecha. Sería, ¿no? Sí. Entonces, hay como una cadena rota entre las grandes empresas, que son 2 o 3, que somos las que hacemos el trabajo para la venta, y quien realmente hace el trabajo de campo con esa gente. Bueno, ahí está el problema, en la primera cadena, no en la segunda. En la segunda es, bueno, caes en mis manos porque soy yo quien hace el proceso de secado y soy yo quien hago la comercialización. Pasa lo mismo, similar proceso que con la leche. Exactamente. De los tamberos a las grandes distribuidoras, ¿no? Entonces, acá entra esto de un poco lo que viene pasando con por qué no salimos del trabajo infantil, por qué no salimos de el trabajo regularizado. Bueno, por esto y por un montón de cosas. En este caso fue el campo.
que lo mencionamos ahora porque creo que por ahí son los lugares que quedaron un poco más retrasados, que se vienen poniendo en sintonía y demás, pero bueno, creo que hay todo un trabajo de conciencia que aún falta. Terminado un poco con el tema del día contra el trabajo infantil, con la lucha del trabajo infantil, ¿qué está pasando en Argentina hoy? En la actualidad, bueno, tenemos la plaquita 3, que es un mapita con las provincias, con los glaciares. Como lo podrán ver, ahí, lo voy a poner acá, tenemos la cantidad de provincias que tienen glaciares, ¿no? Y como verán, son un montón. Che, pero pará, Jujuy, Salta. Jujuy, Salta. Sí. Sí. Tenemos una gran cantidad en Argentina y podemos decir que la ley que tenemos, la 26.639, está en peligro. ¿Por qué? Lo habrán visto, un tema bastante controversial, es un tema que ya venía tratado en la ley de bases, que lo sacaron y que actualmente se está volviendo a querer poner en marcha. Lamentablemente el gobierno de Javier Milei está trabajando en un decreto para la modificación de la cantidad de glaciares que está en zonas protegidas. Entonces, que queden... ¿Y cuál sería la finalidad de eso? La finalidad es que se puedan explotar esas zonas para la minería. Tenemos, miren, yo les voy a mostrar, tenemos la imagen 4, ahí la está por pasar, ahí está, sí. Que quedarían desprotegidos los glaciares pequeños que están protegidos actualmente por la ley. Exactamente. ¿Y qué pasa? En esta imagen que están viendo, acá la puedes ver, Pablo, es la imagen que están viendo, podemos decir que en el planeta el 97,5% del agua es agua salada y el 2,5% solamente es agua dulce. ¿Con esto no querés decir que...? Ahora, mira esto. De ese 2,5% de disponibilidad de reservas que tenemos de agua dulce, muy bien, casi el 70% es de glaciares, muy es bien, desagua de deshielo. O sea que incluso de ese 2,5, sí, ¿solo tenés para utilizar el 30%? Exactamente, porque nosotros tenemos este problema. Los glaciares ya vienen con un afectados por el cambio climático, que vienen en deshielo, lo han visto en un montón de lugares. Eso es terrible para nosotros, pero es algo que viene sucediendo, cada vez hay más deshielo, entonces nos queda el 70% por un lado de los glaciares, que hay zonas y provincias que se abastecen directamente del agua de los glaciares. Del agua de deshielo. Exactamente, para todos los procesos, hasta mal visto para la agricultura. Mira vos. Para todo. Y esa sí es agua dulce. Exactamente. Después tenemos el otro 30% de ese 2,5% es de los acuíferos. Y que está en esa imagen, de los acuíferos. Estos son los famosos acuíferos que nosotros perforamos, ¿no? Sobreexplotamos, ¿verdad? Y sobreexplotamos. Que muchos de los acuíferos están secos. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando éramos más chicos, todos te decían, bueno, hacemos las perforaciones para sacar agua. Lo que era, ¿no? Entonces, no más. Sí. No más. Ahora, ¿a cuántos metros tendríamos que ir hoy para poder perforar acuíferos? Cada vez más. A ver. En última instancia yo había hecho una corroboración del Puelche, estaba a más de 70 metros y no podíamos sacar agua. Cuando antes era el 30, 35. Exactamente. Entonces vos imaginate el tipo de perforación que estamos hablando. Porque hay lugares que no acceden al agua potable por red como nosotros conocemos, no sé, la capital federal, que viene desde la planta de tratamiento, llega al agua potable. Es agua superficial. Claro, esa agua que es de captación de río, que lleva su proceso, sale de la planta, del establecimiento, no pasa en todos lados. Esa es una realidad que nosotros, mal acostumbrados, pensamos que esto es mundial y eso no es así. Claro, que normalizás una situación que pasa en muy pocos lugares en realidad. Exacto, somos unos privilegiados. Completamente. Entonces, el resto de los lugares que no cuenta con eso, hace perforaciones, porque si no, ¿de dónde lo sacas? Si no tenés un glaciar, hace perforaciones. Lamentablemente, los acuíferos también están en peligro. Y la baja calidad del agua que están exactamente sacando, ¿verdad? Cada vez peor. Porque hay falta de obras. Entonces, si no hay obras y no hacemos plantas de tratamiento y hacemos captación de río, vamos a seguir perforando acuíferos, que es agua no segura,
que por más que esos pozos tienen un tratamiento, obviamente no es lo mismo. Ni hablar de las provincias donde solamente tienen eso. Digamos, Flor, el país se puede separar claramente en árido, semiárido. Por supuesto. Y el 85% del país es árido. Exactamente. O sea, es un problema de base, ¿no? Ya. Tenemos como un problema, pero y yo creo que es conocido, es sabido lo que está pasando, pero como el servicio lo tenemos, nadie puede darle la importancia ni decir, bueno, esto se puede terminar, sí, se puede terminar. Sí, porque está pasando esto. Y con el tema de los glaciares, ¿no? En particular, tenemos zonas que prácticamente no sé qué harían si se empieza a explotar, porque aparte las mineras contaminan. No es que porque la minera descarga en algún lugar, no es que la minera toma el agua, la puede tratar y la vuelga para reusar. No. Esas aguas son muy complejas de tratar. Esas aguas terminan, más en zonas patagónicas, terminan contaminando otras cosas, otros cauces, como ríos, arroyos y demás. Que son zonas también que están protegidas y que lamentablemente hoy están en riesgo. Respecto a esto, tenemos un videíto para pasar que lo resume. A ver si... Sí, lo pasamos. Ahí está. Todos quieren a los glaciares, algunos solo una foto, otros ni pisarlos, algunos quieren el agua que sueltan y otros quieren hacer minería. ¿Qué está pasando? Alertan que se viene un cambio en la ley de glaciares por presiones del sector minero. Quieren liberar algunas áreas protegidas para exploración minera, hidrocarburífera e infraestructura. Estas áreas son el ambiente periglacial, pero espera que ya vamos a llegar. No es algo nuevo ni para las empresas que hace años insisten con esto, ni para el gobierno que en la ley bases intentó hacerlo y no pudo, y ahora lo haría por decreto. Y te preguntaste qué es esto de la zona periglacial y por qué importa, sin hablar en difícil. Argentina es uno de los países con más reservas de agua dulce de Latinoamérica, con más de 16.000 glaciares y enormes superficies de ambiente periglacial. Estas montañas acumulan y regulan el agua que usamos para todo: energía, riego, ganadería, consumo humano. Mientras los glaciares acumulan hielo, las zonas periglaciales almacenan y regulan agua, alimentando ríos, lagos y napas. Estas zonas son las que se quieren desproteger, según el Ministerio de Economía, para dar seguridad jurídica a las inversiones. Dicen que hoy la ley protege zonas demasiado amplias y que eso traba proyectos millonarios, pero ¿les va tan mal con la ley actual? En 2024 la minería generó más de 4.600 millones de dólares y fue de los pocos sectores en crecimiento. Pero la naturaleza y el humano también quieren a los glaciares. El retroceso de los glaciares como el Viedma, el Uppsala o el Moreno no es solo una postal, significa menos agua para ríos, suelos, lagos y comunidades. En Santa Cruz, por ejemplo, casi toda el agua para la agroindustria y la energía hidroeléctrica viene del deshielo. ¿Y vos qué opinas de la medida? Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. Está buenísimo lo que traes. La verdad que la Yo creo concientización es de lo más importante. Yo creo que este video hace un resumen de que nosotros tenemos el 70% de nuestro reservorio es de los glaciares, el 70%, del cual ya viene en riesgo por el cambio climático y del cual la explotación de las minerías no solo rompería con la reserva que no tiene forma de recuperarse y a nivel mundial estamos en crisis, sino que además la contaminación y la falta de agua, porque el deshielo también va, o sea, su curso natural sigue a los ríos, a los arroyos, para las napas. Entonces todo eso hace un problema ambiental y rompe ecosistemas naturales, la falta de agua que puede llegar a haber. Y ese daño que hoy en día hay muchas organizaciones ambientales y sociales que están trabajando, que han mandado negándose al gobierno a este decreto, que la consecuencia va a ser terrible para la Argentina y para el mundo, porque cuando hablamos de daños ambientales, esto es general, no estamos hablando de la provincia que va a ser afectada. Porque no impacta solo particularmente, ¿no? No, y el riesgo es el agua dulce del futuro. Que yo digo, ¿no? Esto es una problemática que se viene tratando, donde se dice que ya va a haber escasez, y lo hablamos el otro día de la famosa guerra por el agua, ¿no? Sí. Hay un libro muy interesante de Elsa Brusone, se lo recomiendo a todos y a todas, se llama Las guerras del agua, justamente, y da datos de la sumatoria de conflictos bélicos a causa de escasez de agua. Que están ocurriendo, que ocurrieron, está bueno porque que ocurrieron y que se están produciendo en este momento. Claro. De la más llamativa, y no te interrumpo más, es Israel-Palestina.
Tal cual. Que el gran conflicto ahí es justamente el acceso al agua. Sí. Y viste que muchos tienen un tiempo para usar, tienen como alguna cierta hora algunos lugares para poder usar el agua y nada más. En Europa se están preparando, bueno, Sí. viste que también está ocurriendo esto, ¿no? Que en Europa se están preparando. Hay ciertos días que tienen 3 horas de luz, hay otros días que Claro. no tienen agua, hay otros días que no tienen gas. Se están preparando. Bueno, ¿para qué se están preparando? Esas condiciones uno las tiene cuando atraviesa conflictos bélicos. Sacando esto, ¿no? Pusieron cada uno de los países de la Unión Europea puso el 5% de su PBI ya para la nueva carrera armamentística que el mundo está cursando. Si se pusieran esos recursos para bajar los niveles de contaminación, para bajar los niveles de participación de niños y niñas en los trabajos, bueno, No sé si sería necesitaríamos otro mundo hacerlo mejor. para las armas, ¿no? Como poner el foco en otro lado. Muy bien. El riesgo real que tenemos de contaminación en los glaciares con metales pesados por las minerías es enorme y la destrucción del entorno total que tenemos de agua pura. Acá es donde voy y digo que no solo es la pérdida del glaciar y el reservorio, sino todo lo que vos vas a contaminar. Bien. No sé cuál es la ecuación que hace el gobierno respecto a esta gran pérdida y la contaminación respecto a lo que puede venir una empresa de afuera a invertir, a poner una minera y llevarse la plata. No sé cuál es el costo-beneficio. Realmente yo creo que es no hay una medición posible porque esto no se puede recuperar. Entonces, no sé el detrás de las necesidades de este tipo de inversiones porque lo que vamos a pagar como nosotros en contaminación y lo vamos a ver a un tiempo porque obviamente vos mañana esto pasa, te sacan el decreto, bueno, lo vas a ver ahora, las generaciones futuras y en unos años, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Agriculturas, ecosistemas, bueno, todo lo que tenga que ver para las generaciones futuras. Organizaciones sociales y la presión ciudadana que está trabajando un montón con esto. Hay organizaciones como Jóvenes por el Clima, que el otro día lo estábamos viendo, que también está haciendo mucha conciencia sobre esto. Podríamos llamarlos, ¿no? Tratar de tener un contacto Sí, y hacer sí. algún programa con ellos también, ¿eh? Sí, sin duda, es muy importante. Movimiento de jóvenes ambientalistas de ONG históricas como el Greenpeace también, que viene trabajando hace muchos años con el tema de los glaciares, aún más fuerte con el tema de la medida del gobierno. ¿El decreto salió? O está El por decreto salir? no salió. Ah. El decreto se está trabajando, la intención está, pero no salió. Hay marchas por la ley de los humedales también, porque hoy, esto es como todo, ¿no? Hoy la noticia es los glaciares porque es algo muy latente que está ahí. Pero ellos están trabajando detrás de todas nuestros recursos, como la ley de humedales, ¿no? La ley de bosques, los presupuestos mínimos. Lo que pasa que van por parte, entonces lamentablemente vamos como tratando de que se vayan frenando y de poner amparos y demostrar lo que va a llegar a pasar si esto se aprueba. Lamentablemente esperamos que a nivel social se pueda seguir haciendo presión o trabajando en que el gobierno pueda entender que una cosa es la cuestión económica de las inversiones y esto está muy bien, de que haya generación de trabajo, pero no sé si está la forma, no sé si es el camino y de lo que estamos seguros de que todo lo que perdamos de tierras, de recursos naturales, no se pueden recuperar. Me parece que hiciste foco en lo último de la columna. Me Ujú. parece que hiciste foco en... Hiciste el diagnóstico, describiste cuál es el inconveniente y luego mencionaste, es la solución, Florencia. La participación ciudadana es la solución. Sí. El caso, el antecedente, no solamente en cuanto a lo social, sino en cuanto a que sentó jurisprudencia, está con la Barrick Gold en Esquel. Sí, La Pueblada, lo que unió a toda esa sociedad fue justamente el no a la mina. La defensa Con por el pintado recurso en libre. grande, no es no. sí. Y no pudieron acceder, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Bueno, todo el pueblo unido, Claro. manifestándose en contra de esas cuestiones. Creo que está clarísimo el mensaje. Si seguimos en este camino suicida, bueno, no hay otra alternativa, ¿no?
Para cerrar, Pablo, para darles un poco de cómo está la actualidad y vamos a ver cómo sigue el tema de los glaciares. La ciudadanía está un poco despertando con estos temas. Vamos a ver qué pasa para que las leyes no avancen, como decimos, con la presión social. Y no olvidarnos que hay mucha deforestación, siguen avanzando con la deforestación y las tierras, los problemas climáticos que ya venimos viendo en columnas anteriores de inundaciones, ¿no? Sequías extremas por otro lado, los incendios. En el norte del país, sobre todo en Chaco, Formosa y Salta, la deforestación está avanzando a ritmos del agronegocio terrible. Miles de hectáreas de bosques nativos están arrasadas. No solo afecta a la biodiversidad, sino a las comunidades indígenas. Eso no sale en la tele, eso está pasando. Creo que Argentina tiene hoy una alerta enorme en materia ambiental. Veremos semana a semana como nos tienen acostumbrado acá en la actualidad, cómo sigue esto. Sí, que en definitiva es la disputa por los recursos. Es Sí. la disputa por los recursos, que hay que ver si esos recursos van a ser puestos digamos, a disposición del desarrollo, o simplemente va a ser como extraer y me llevo. me lo llevo, ¿no? Como las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, un Sí, sí. poquito Y lo si- mismo con esto. Y si damos trabajo, Atahualpa o la for gente export. también me la traigo de afuera y entonces Y acá soy- no pasó Y ahí nada. estamos, ¿no? Con una ecuación que no cierra en Por ningún ningún lado. lado, No, no puedo resolver las incógnitas ahí. Hay un video que se los puedo traer, tengo ganas de traérselo. Lo que pasa es que ya quedó pasó hace como 2 meses. Un asesor de la presidencia de Milei, un asesor de la Casa Rosada, donde estaba en un foro económico, hace poquito fue, en marzo, donde hablaba justamente de los recursos, que decía sobre la potencialidad que tiene Argentina, los climas, los glaciares. Él estaba vendiendo al país prácticamente, diciendo todo lo bueno que tenía la Argentina. Bueno, pero básicamente el problema era los argentinos. No sé si alguno lo vio, que había que ver si nosotros dejábamos que se exploten esos recursos. Como decía, bueno, básicamente el problema de los argentinos, el problema de la Argentina son los argentinos, ¿no? Pero previamente había hecho como un reconto de los recursos que Sí. nosotros teníamos acá, y aparte no hay guerra, no hay conflicto bélico, o sea. Bueno, hay que ver Ojalá si que se no dejan sea una estos anticipación, muchachos. ¿no? Esperemos. Antes de felicitar a Florencia, y para cerrar, creemos que de alguna manera ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha. Para eso la traemos a Florencia Vieras, que la acaba de Muchas pedimos un gracias. fuerte Muchas aplauso. gracias.